Muy buenas a todos, bienvenidos al curso de Electrónica Industrial y Automatización ofrecido por la Escuela de Ingeniería Electrónica de la UPTC. Mi nombre es Juliana Bellapesca y esto empieza ya. A continuación vamos a ver los sensores, los transmisores y los diferentes protocolos de comunicación que existen en la industria o que son implementados y utilizados. Entonces iniciemos porque es un sensor. Un sensor simplemente va a ser un elemento que me va a medir, que tiene como el objetivo de darme alguna medición de alguna variable que nosotros vamos a encontrar en nuestro medio. Puede ser temperatura, puede ser presión, puede ser flujo. Entonces nosotros aquí simplemente relacionamos, digámoslo así, la variable física, digámoslo así, la propiedad que estamos relacionando en el sensor. Obviamente el sensor simplemente relacionamos esta variación con respecto a una ganancia, que es la salida que nosotros vamos a tener en porcentaje del sensor respecto a una entrada con respecto a una salida en un rango parametrizado de valor mínimo y máximo. Y lo podemos ver reflejado en la ecuación que encontramos ahí, cómo es que hallamos esta constante de ganancia. Bueno, lo primero que tenemos es que el sensor, digámoslo así, cuando hablamos de un sensor ideal, tenemos que tener en cuenta nosotros que es un elemento que para nada me va a afectar la medida, es decir, tener una masa cero, es decir, una temperatura. El sensor tiene que tener una masa igual a cero para medir la temperatura, un flujo igual a cero para medir este flujo. Sin embargo, obviamente en la vida real nosotros no vamos a tener sensores ideales, pero sí los aproximamos muchísimo a esta medida ideal con masa muy pequeña en relación a la variable medida. Vamos a iniciar con los sensores de temperatura, donde podemos encontrar principalmente las más usadas en la industria, en todo el campo, y las termocuplas. Después vamos a encontrar los termómetros de resistencia. Vamos a encontrar pirómetros, que los usamos mucho ahorita en tiempos de COVID. Y finalmente cámaras termográficas, que estas ya la utilizamos para tema de mantenimiento preventivo. ¿Qué es la termocupla? La termocupla simplemente es cuando nosotros tomamos dos metales distintos y los fundimos en una punta. ¿Qué notamos? Que al obtener una variación de temperatura en esta aleación de las dos puntas de materiales distintos, se me va a generar un pequeño diferencial de potencial eléctrico entre las terminales de estos, lo que me va a causar, digámoslo así, nosotros vamos a poder medir el calor que va a ser proporcional al voltaje generado por estas dos puntas. Aquí nosotros vemos distintos materiales como es plodio, rodio, níquel, cromo, hierro, constantín. Todas estas aleaciones o configuraciones pues nos generan obviamente en diferente cantidad conforme a la variación de temperatura que vamos a tener nosotros. Entonces aquí nosotros vemos una gran cantidad de termocuplas. Vemos que termocuplas tipo J, tipo K, tipo V, tipo T, tipo N. Las que más nosotros vamos a encontrar en la industria es la tipo J y la tipo K. Y nosotros podemos ver aquí el código, digámoslo así, la tipo J es de cobre níquel, la tipo K es de níquel aluminio, y pues nosotros vemos estas distintas aleaciones según su fabricación, los parámetros que nos ofrece. Una lista más completa donde encontramos las termocupla tipo R, tipo S, tipo U, tipo E, tipo G, tipo C y sus diferentes aleaciones y los valores en salida que nos ofrece. Y aquí tenemos nosotros una tabla comparativa donde podemos ver que vamos desde la tipo E hasta la tipo B mirando cómo es su variación. Obviamente esto es en microvoltios lo que tenemos aquí nosotros, fuerza electromotriz inducida, la Fe. Y pues nosotros aquí vamos a ver la temperatura. Notamos que hay unas que tienen unos valores más lineales y que obviamente se comportan linealmente después del positivo. Para valores negativos tenemos un comportamiento poco lineal. Es decir, nosotros los vamos a utilizar en altos valores de voltaje. Las más utilizadas, como les digo, son la J y la K, donde podemos ver las dos características de comportamiento de estas, para la J y para la K. Son los dos comportamientos que vamos a encontrar nosotros ahí. Los termómetros de resistencia, estos son pues simplemente un hilo metálico enrollado en un elemento en soporte. Es decir, ¿qué son estos? Estos termómetros de resistencia simplemente son una resistencia que va a variar su conductividad conforme a la temperatura. Nosotros podemos encontrar si es PT100 o PT1000. Vamos a encontrar la referencia a estos. PT100, ¿qué quiere decir? Que a temperatura ambiente es 100 ohmios. PT1000 quiere decir que a temperatura ambiente es 1 kilo ohmio o 1000 ohmios. Entonces simplemente nosotros vamos a tener una diferencial de potencial eléctrico o podemos tener una variación en corriente a través de una variación en una resistencia que va a estar variando a temperatura positiva y negativa conforme pues obviamente su conductividad varía. Entonces la RTE tenemos la principal, que es a 2 hilos, entonces es como la podemos ver aquí nosotros.
Aquí nosotros estamos configurando con una fuente de corriente y un diferencial para comparar un voltaje en estos dos terminales. Esto es a través de un transmisor directamente que ya me va a estar enviando esta señal. Es decir, entre mayor sea el voltaje, mayor va a ser la diferencia de voltaje que tenemos acá. Y entre menor sea la resistencia, pues menor va a ser el diferencial de voltaje que tenemos acá. Con eso estamos midiendo la temperatura. Esta es conexión a 3 hilos, en la cual nosotros utilizamos esta pues para comparar simplemente la conexión, y conexión a 4 hilos como tal. Entonces nosotros tenemos que esta es la curva aproximada en la cual nosotros vemos, ya sea en platino, en cobre o en níquel, como nos varía la resistencia según sea la temperatura. Nosotros veamos que la de níquel nos tiene un comportamiento lineal a partir de cerca a los 400 grados, mientras que el cobre y el platino sí son lineales en una zona considerable. Sin embargo, la utilizamos más o menos solo hasta los 400 grados se utilizan estas dos. Podemos hacer una aproximación de la resistencia sobre la resistencia de referencia, obviamente, del níquel, el cobre y el platino. Esta es una temperatura en Fahrenheit y aquí la tenemos nosotros en grados centígrados. Y nosotros lo que encontramos es, podemos encapsular las termocuplas en todas estas formas, en todos estos diferentes elementos. Aquí nosotros las tenemos enrolladas. Las que más utilizamos en la industria va a ser las de tipo bulbo. Va a ser corta, larga, grande, pequeña, tipo curva para igniciones. Esto se utiliza mucho, son sensores de ignición, digámoslo así, cuando vamos a iniciar una llama que dispara. Entonces esta es la que utilizamos para saber si disparó o no disparó la llama. En este tipo de forma, estos también, según sea pues la aplicación, vamos a tener su forma de encapsulado de muchas maneras, tanto para termocuplas como para RTDs. Estos son los encapsulados que nosotros podemos encontrar en la industria. ¿Qué son los pirómetros? Los pirómetros simplemente esos son ópticos o de radiación, es decir, o se basan en color o se basan simplemente en un infrarrojo que me dispara. De manera que pues ahorita los mitos del COVID de que matan neuronas no, porque eso se va a reflejar simplemente en la superficie de la piel, un infrarrojo, y a través de ese infrarrojo va a revisar cuál es nuestra temperatura. Lo utilizamos para objetos en la industria para medir cuánto es la temperatura de estos disparando. Vamos a ver otros sensores. Otros sensores es este, el LM35. En este pues obviamente no me va a soportar más de 200 grados porque se me comienza a derretir, de manera que es ideal para aplicaciones, digámoslo así, académicas, en la cual nosotros queremos aprender, o sistemas que simplemente funcionan a muy baja temperatura, sistemas que queremos revisar recalentamiento, queremos tener sensores de que la temperatura de pronto no haya subido más de lo adecuado y demás. Para esto pues utilizamos el LM35, donde pues según sea la configuración está en centígrados o en Kelvin, pues podemos tener estas distintas variaciones que se observan aquí. Y finalmente tenemos las cámaras termográficas. Estos son complejos pirómetros que simplemente nos comparan en una línea completa de radiación para mirar cuánto es el calor emitido por distintos objetos. Este es supremamente utilizado y fundamental en la industria porque aquí podemos ver que exactamente, vean, estos conductores que montamos aquí se están sobrecalentando, de manera que ahí notamos si hay una fase que está más cargada que las otras, si hay un elemento que posiblemente esté fallando y esté pidiendo mayor corriente de la nominal. Podemos ver desgastes de rodamientos, podemos ver muchísimas cosas. La cámara termográfica es un elemento fundamental del mantenimiento preventivo, es decir, nosotros al notar que se está calentando, que está funcionando mal, notamos dónde está el fallo antes de que nuestro elemento se dañe. Entonces, los sensores de presión, para esto los dispositivos para medir presión los podemos clasificar como tal en tres grupos. Aquellos que pues nosotros tenemos mediante la altura de una columna en un lugar donde pues va a haber una presión con una altura de líquido, pues vamos a poder medir la presión. Los que se basan pues en la distorsión de una cámara elástica, qué tanto se me elonga esta cámara elástica, pues sabemos qué tanta presión hay. Y finalmente sensores de tipo eléctrico, que ya explicaremos su funcionamiento. Entonces, los alturas de columna son los más comunes que nosotros vamos a poder encontrar. Simplemente, ¿qué es? La diferencial de un tubo. Por aquí entra la presión y conforme esta columna se levante, pues vamos a poder medir nuestra presión. Los otros es de cámara elástica. Simplemente esta presión aquí me va a generar una distorsión dentro de esta cámara elástica. Pues nosotros que tenemos un funcionamiento simplemente el nanómetro de Bourbon es el típico de esta clase. En cámara elástica pues simplemente entra una presión por aquí, me va a medir qué tanto se me va a deformar esta cámara como tal. Y los eléctricos, estos sí pues nosotros sí tenemos mediante efecto piezoeléctrico, mediante manómetro de resistencia o una inductancia.
¿Qué tenemos nosotros estos? La presión va a hacer que esto me varíe en milivoltios, en una presión que nosotros lo tengamos, y nosotros midiendo esa variación a la cual está sometido el fenómeno piezoeléctrico o el de resistencia, nosotros podemos saber cuánto es la presión física que nos equivale a este elemento. Los más utilizados obviamente en la industria que vamos a tener pues va a ser estos, o podemos utilizar con columna de agua y mediante un sensor eléctrico medimos la altura de estos de columna de agua. Entonces, sensores de flujo, estos podemos tener rotámetros, de efecto Venturi y tubo de Pitot. Y obviamente los magnéticos. Entonces los rotámetros, simplemente estos es lo mismo, una columna de altura de agua, por aquí va a entrar el agua y pues conforme la altura que tengamos nosotros pues vamos a saber, o sea, el flujo es proporcional a la presión. Entonces de esta manera nosotros a través de la presión del tubo prácticamente estamos midiendo el flujo en el que va. Pues mayor flujo, mayor va a ser el área, digámoslo así, de este rotámetro, y entre menor flujo pues menor va a ser el área de este rotámetro. A continuación, de efecto Venturi, este es los que más utilizamos nosotros en la industria como tal para medir el flujo, y lo hacemos pues mediante este efecto que me dice que cuando entra, o digamos tenemos aquí en un tubo con distintos diámetros, pues vamos a tener una presión en este punto y una presión en este punto variando el diámetro. Entre mayor sea el flujo, mayor va a ser la diferencia de presión entre este punto y este punto. Los transmisores nosotros de presión, que ya los vamos a ver más adelante, funcionan con este tipo de efecto Venturi, que es midiendo la diferencia de presión entre este punto y entre este punto se puede hallar el flujo o la circulación del líquido aquí, pues cuál es. Entonces va a ser los más comunes en la industria. Y tenemos tubo de Pitot, que simplemente nosotros tenemos un tubo, exactamente el mismo que ya hemos visto, y pues esta columna de agua me va a indicar cuál es la velocidad del flujo que se varía. Aquí lo tenemos más claramente. Entra por aquí el agua, empuja otro tipo de líquido, y conforme lo que levante este líquido a este otro, pues nosotros vamos a saber cuál es la velocidad del flujo que va a estar. Tenemos de flujo magnético, simplemente nosotros que teníamos, Ley de Faraday nos indica que el campo eléctrico por la velocidad del conductor. Como nuestros líquidos por lo general son conductores, simplemente nosotros utilizando este principio, es decir, va a ser la velocidad del conductor en un área transversal generando un campo magnético, pues vamos a ver la corriente inducida, de manera que a través de esta velocidad, digámoslo así, entre pues mayor sea la velocidad, pues mayor va a ser la corriente inducida. De esta manera nosotros podemos medir el flujo también. ¿Qué tenemos nosotros a continuación? Los sensores de concentración, que pueden ser tipo cronotomografía, el espectrofómetro y el pHímetro. Entonces el cronomatógrafo, ¿cómo funciona? Pues este simplemente lo que hace es basa en la diferencia de velocidades de algunos componentes, y pues por un medio estacionario, digámoslo así, forzamos el movimiento a través de estos, y hay un diferencial, digámoslo así, entre los valores que se mueven los distintos componentes de este. Mirando nosotros esta diferencia, pues podemos encontrarlos. El espectrofómetro, este es el más fiel, simplemente nosotros sabemos que los diferentes elementos, digámoslo así, van a tener, reflejan la luz conforme a su composición. Nosotros aquí también vamos a poder medir, digámoslo así, esta densidad, y pues cuáles dentro del espectro visible, cuáles nos reflejan y cuáles no, podemos encontrar pues los elementos que tenemos ahí. Y finalmente el pHímetro, que el pHímetro simplemente nosotros es medir la conductividad del elemento cual vamos a someterlo. Pues nosotros con la conductividad de ese elemento pues vamos a saber la concentración del mismo que hay allí. Entonces el pHímetro simplemente es generar una corriente, un diferencial de tensión entre dos puntos, y la conducción que haya en el medio pues nos va a decir la concentración de este. A continuación vamos a ver los transmisores. Digamos que nosotros, exceptuando los sensores de temperatura como son las termocuplas y las RTE, los sensores de presión y de flujo, que son los que más utilizamos en la industria, siempre van a ir anexos o junto a su transmisor. Para esto vamos a ver qué es un transmisor. Pues simplemente son instrumentos que me convierten, digamos, la señal del sensor siempre son débiles, milivoltios, una pequeña señal que no podemos describir, en una señal fuerte para transmitirla ya sea al controlador o al aparato lector o receptor que nos va a medir. Las señales de salida antes las utilizamos, o también actualmente algunos procesos pueden ser neumáticas, pero principalmente son eléctricas y digitales. Entonces aquí vemos como, digámoslo así, en 1940 nosotros teníamos la neumática, que pues era con 3 a 15 PSI,
y pues va desde 1940 a 1970. Actualmente, digámoslo así, también se utiliza algo que es la electrónica analógica, que es de 4 a 20 miliamperios, que desde el momento se me volvió pues una señal constante y fiel, digámoslo así, para medir las variables. Después vemos la digital y analógica HAR, que es con 4 a 20 miliamperios, y es esto porque la fundamental de que el parámetro de comunicaciones tenía que ir en la parte de sensores y transmisores, porque ya comenzamos a través de nuestra transmisión de variables a comunicar todo entre sí, que es con esta comunicación HAR, y ya finalmente lo que tenemos nosotros para intercomunicar es mediante Fieldbus, que ya lo vamos a ver a continuación. Entonces fue aumentando la productividad, aumentaba la calidad del proceso, fue reducción de los costes de fabricación, teníamos seguridad porque estábamos viendo cómo se está comportando el elemento, cómo se está comportando la señal, y pues simplemente fuimos normalizando los instrumentos, es decir, creando una serie de parámetros para ver nosotros cómo controlábamos estos transmisores. Entonces, ¿cómo funciona? Pues simplemente tenemos la variable manipulada, el elemento final de control, el proceso, digámoslo así. Aquí se encuentra dentro del lazo de control. Este es el lazo de control. Bueno, aquí tenemos el proceso y aquí podemos encontrar el transmisor, el elemento primario de medición. Ejemplo, vamos a tener una termocupla que me va a estar midiendo una señal de temperatura, y vamos a tener un transmisor que me va a estar convirtiendo esa señal de temperatura en 420 miliamperios al fin de enviármela al controlador, a un registrador y a un indicador en el mismo lazo. Y pues obviamente aquí vamos a tener directamente a un interruptor, una alarma que me va a decir que la temperatura subió mucho o que se apagó el sistema, que me va a indicar, digámoslo así, también al controlador para esto. Aquí tenemos el punto de ajuste, aquí podemos tener el soplador, la llama y los demás elementos de control que me va a afectar el proceso, y pues este es el punto del transmisor como tal en nuestro lazo de control. ¿Qué clases de transmisores encontramos? Lo que les digo, los primeros, los transmisores neumáticos, ya ahorita los transmisores electrónicos, que es cuando tenemos 4 y 20 miliamperios, y transmisores digitales o inteligentes, pues que ya nosotros vamos a tener una serie de datos dentro de nuestros lazos de control. Entonces, los transmisores neumáticos, ¿qué era? Esto simplemente es una diferencia de presión en un punto, me producía también, digamos, el movimiento de un cilindro o de otra etapa que me causaba otra presión, y esa etapa me iba a causar un movimiento en otro punto que me iba a activar una variable. Entonces pues nosotros teníamos un elemento que se desplazaba, el sistema de tobera o obturador pues me incrementaba esa presión, y pues teníamos una presión posterior de la tobera, y ya me iba a mover como tal el piloto, que ese piloto pues era nuestra señal de salida que teníamos nosotros. Detector de posición mediante inductancia. Estos son unos tipos de procesores electrónicos. Entonces nosotros simplemente, como les digo, este ya lo habíamos visto, un tubo de Bourbon. Simplemente la presión entra aquí, esta cámara se va a deformar y este resorte me lo va a comprimir o me lo va a expander, acercármelo a esta bobina. En esta bobina pues me va a crear a través de esto una corriente que va a circular por aquí a través de un oscilador, y aquí bueno tenemos un ajuste de span para nivelarlo entre 4 y 20 miliamperios, y conforme nosotros aquí tengamos incrementó la presión, vamos a tener una señal de salida en este lazo de control de 4 a 20 miliamperios. Otro es un transmisor diferencial, donde pues nosotros tenemos también aquí un detector, una presión, igualmente simplemente me haría oscilar, digámoslo así, tenemos un diferencial de campo aquí que va a ser proporcional a la fuerza, digámoslo así, electromotriz, y me va a generar una señal de salida de 4 a 20 miliamperios. Digamos que estos simplemente son equilibrio de fuerzas y los utilizamos, como les digo, se posicionan en la industria 4 a 20 miliamperios. Los transmisores digitales. Estos nosotros ya tenemos no solo 4 a 20 miliamperios, sino tenemos un procesador, un circuito que me está convirtiendo esa señal de sensor a través de una serie de filtros en una señal de salida de 4 a 20 miliamperios. Y pues otro, por ejemplo, pues tenemos el transmisor piezoresistivo, que a través de un puente de Wheatstone me mira la variación de resistencia, digámoslo así, conforme la presión que se inyecte aquí. Pues este puente de Wheatstone me va a mirar la diferencial entre estos dos terminales, y eso me va a convertir esa señal de voltaje en una señal de corriente para hacerme el lazo de 4 a 20 miliamperios, y estamos midiendo la presión. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Un transmisor inteligente. Pues nosotros ya tiene un microcontrolador, un microprocesador embedido que nos está linealizando el campo, que nos tiene medidos como tal los parámetros, que ante la señal, digámoslo así, de oscilación o de voltaje analógico me lo va a convertir en una señal digital, y aquí me va a realizar un proceso de lineación que nuevamente me lo va a convertir en una señal de 4 a 20 miliamperios.
También nosotros ya se está utilizando muchísimo transmisores por señales de radio. Obviamente utilizamos entre los 902 y 928 MHz para que no nos interfieran con las otras señales. Y entonces tenemos una serie de comunicaciones y demás transmisores para procesos en los cuales no requerimos cableado o requerimos hacer una transmisión rápida, digámoslo así. Obviamente, si estamos hablando de sensores inalámbricos, de transmisores inalámbricos, pues nosotros vamos a tener posiblemente una fiabilidad un poco menor, de manera que es bueno utilizarlo para sistemas de monitoreo de algunas señales, pero no como tal para control. Entonces, las comunicaciones industriales entre los instrumentos del proceso del sistema de control se basan en señales analógicas, neumáticas y principalmente electrónicas de 420 mA. Es decir, un transmisor en sí ya me está haciendo una señal de comunicación y a través de un bus pues me transmiten estas señales. Y entonces aquí nosotros tenemos el nivel de sensores actuadores, donde tenemos pues nuestros actuadores, nuestros sensores, nuestras líneas de 4 a 20. Ya en nivel de campo ya nosotros vamos a pasar a los PLCs de campo, las HMI y pues digamos uno que otro un variador de frecuencia que directamente estén en este bus. Al nivel de cédula nosotros ya vamos a tener nuestro PLC maestro y un SCADA, y a nivel de planta de gestión pues ya vamos a tener el SCADA, digámoslo así, que me tiene el control completo de la planta. Los más utilizados, protocolo en serie, nosotros utilizar en diferentes parámetros y en diferentes circunstancias, y ya vamos a ver pues los que se utilizan. Sabemos el RS232, simplemente nosotros tenemos un receptor, un transmisor y una tierra que me está revisando los valores, donde todo el tiempo este bus se va a encontrar en un 1 lógico, o 5 voltios o 3.3 voltios dependiendo, y nosotros podemos utilizar 9600 baudios hasta 20 kilovatios para este tipo de transmisión en registros de 8 bits por lo general. El RS422 simplemente fue una mejora de este protocolo de equipo, sin embargo no fue tan utilizado, digámoslo así, porque pues principalmente lo utilizábamos en equipos de cómputo que estaban muy cercanos, y el que se llegó a implementar en gran manera fue el RS485, en el que ya tenemos nosotros un sistema multinodal. Es decir, nosotros no tenemos que tener únicamente un bus entre dos elementos, sino podemos tener un maestro y muchos esclavos, de manera que estemos intercomunicándolos entre sí por un mismo bus de datos. Y pues obviamente tenemos una distancia muchísimo más grande, puesto que este se puede comunicar también no mediante lazo de voltaje, sino mediante lazo de corriente. Vamos a encontrar los protocolos híbridos, que este es fundamental, o sea, utilizan la comunicación analógica de 420 mA y se incorporan con otras formas de comunicación digital, es decir, mediante protocolos que nosotros vamos a tener en 8 bits, en 16 bits o en 32 bits, y pues son los Tensor, los Brain, los Foxconn, los HART, los Modbus. Y aquí tenemos pues una serie de comunicación ya donde los transmisores no solo me están enviando la señal de 420 mA, sino me están enviando una serie de datos a través de este protocolo que me indican cuál es su estado, qué es lo que está midiendo y durante cuánto lo ha medido. Para ello, el protocolo más utilizado en la industria es la comunicación HART. Todos nuestros transmisores pues nos utilizan este tipo de... Nuestros transmisores, los principales, nos utilizan comunicación HART, y nuestros, ya lo vamos a ver más adelante, nuestros calibradores de procesos, que es una herramienta fundamental del instrumentador, nos tienen este tipo de comunicación. En sí, ¿qué es? Pues tenemos un modelo OSI, que es usuario, aplicaciones, donde tenemos algo físico, un enlace de datos, un circuito mediante TCP e Internet. Pero digamos que aquí nosotros tenemos nuestra señal de 4 a 20 mA, que es lo que me está diciendo cuánto está el variador que me está midiendo este transmisor. Como tal, 4 mA va a ser mi señal mínima. Supongamos que es presión, entonces mi señal mínima es 10 PSI y mi señal máxima van a ser 200 PSI. Entonces entre 4 y 20 mA. Por esta señal, esta línea negra que ustedes ven, me está midiendo exactamente eso, si es o 10 PSI o 200 PSI, pero fuera de eso vamos a tener una señal variable en el tiempo, que va a tener el promedio de esta, en la cual vamos a tener nosotros una comunicación donde mayor cantidad de datos, pues que me está indicando también el señor las variables del transmisor. Entonces, comunicación HART me ofrece en este bus la posibilidad de, en un lazo de control de 420 mA, tener información adicional de los distintos dispositivos. Modbus es nuestra comunicación TCP/IP más común, digamos así, que nosotros vamos a encontrar. Entonces este fue desarrollado por Schneider y pues facilita la interoperabilidad entre los aparatos que utilizan Modbus. Tenemos nosotros aquí, pues vamos a suponer un variador de frecuencia, un RTU,
tenemos la configuración, pues esto puede ser RS432 a través de ese puerto. El Modbus también lo podemos transferir a través de Ethernet y lo podemos llevar hasta un sistema SCADA. Entonces, protocolos abiertos, aquí nosotros vamos a encontrar una serie de protocolos con diferentes nombres. Entre estos encontramos el HAR, entre ellos encontramos el CAN, que pues como tal son estos diferentes los que nos utilizan el Fieldbus. Hay otros que no utilizan esta parte estándar del Fieldbus, por lo tanto no son tipos de Fieldbus, pero igual siguen siendo algunos protocolos abiertos. Sin embargo, aquí nos vamos a basar en algunos tipos principales del Fieldbus. El Profibus, que es uno de los más utilizados, bueno, esto tenemos referencia a OSI, así es que nos da la capa y la importancia. Entonces es que tan de maestro a esclavo, prácticamente entonces nos va indicando según el nivel dentro de esta capa, y es la capa de enlace de datos del Fieldbus. Para esto nosotros que tenemos la ventaja del Profibus, cuando existía el Modbus y pasamos a Profibus, exactamente el Modbus era un parámetro creado por Schneider que únicamente nos permitía interconectar aparatos de Schneider. Ya más adelante lo que se quiere es un protocolo abierto, es decir, la industria tiene que estar protocolizada, de manera que se nos daña un transmisor de una marca, nosotros lo reemplazamos por otra marca y este tiene Profibus, pues el sistema y el lazo de control me va a reconocer este transmisor perfectamente, igual que lo reconocía el anterior. Fieldbus, como les decía, pues es un tipo del mismo, que prácticamente esta tecnología ya lo que nos hace es enlazarnos todos los elementos en un protocolo abierto, donde tenemos la línea de sensores, la línea de PLC y la línea de servidores y router hacia el SCADA. Vamos a ver un elemento muy fundamental, que es la calibración, que eso se refiere, digámoslo así, a un instrumento en el cual estamos mirando una señal de entrada, cómo se comporta respecto a su señal de salida en un rango configurado. La calibración en sí prácticamente lo que es comparación. Vamos a comparar el comportamiento de un sensor, digámoslo así, implementado en la industria, hacia uno que nosotros lo hubiéramos mirado sus parámetros en ambiente controlado y hayamos podido rectificar que sus valores son correctos. Para eso, como un instrumentista, lo primero que se tiene que tener es un calibrador de procesos. Este me genera señales de termocupla, me simula lazos de control, me genera señales de transmisor. Tienen comunicación HAR para que nosotros le podamos pedir comunicación, digámoslo así, datos de los parámetros de funcionamiento del transmisor. Entonces, este es un elemento fundamental cuando nosotros vamos a la industria y vamos a hacer mediciones para encontrar qué es lo que está fallando en el lazo de control o en el lazo de medición. Igualmente, estos tienen que calibrarse regularmente, pero Fluke y las otras marcas nos dan un certificado que a través de esto podemos expedir calibración. Ojo, calibración es solo el proceso de comparación, es decir, miramos si está midiendo bien el sensor, miramos si está recibiendo bien el medidor o el actuador la señal, y conforme a eso encontramos las fallas. Hacer ya ajuste, calibración y ajuste es solucionar eso que podía estar funcionando mal. Entonces, los instrumentos analógicos, prácticamente ¿qué hacemos para medir instrumentos analógicos? Sencillo, simplemente nosotros estimulamos en su mínimo, tomamos el dato y el valor de la referencia de salida, tomamos el valor en su máximo y en ese máximo tomamos el valor de salida y encontramos pues el span, pues hasta vamos moviendo el span hasta que el instrumento se ajuste, de manera que nosotros tengamos, esto ya es para hacer ajuste, el rango máximo y el rango mínimo con precisión. Los instrumentos digitales, estos ya nosotros podemos comunicarnos, digamos así, en comunicación HAR hacia los valores máximos y mínimos del transmisor. Podemos hacer un estímulo en el cual nosotros digamos el valor máximo va a ser a tal valor de presión y quiero que ese valor me bote 20 mA. El valor mínimo va a ser en esto, tanto en la entrada, es decir, en la entrada estamos midiendo la presión máxima y mínima, y en la salida simplemente le estamos diciendo cuánto es 4 mA y cuánto es 20 mA. Y algo que es muy común simplemente es los puntos de calibración. Nosotros podamos tomar 4 puntos de calibración, 2 puntos de calibración. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros variamos, digamos aquí teníamos los máximos y mínimos en la anterior, pero los puntos de calibración es cuando nosotros queremos tener con más certeza el funcionamiento del sensor, que me funcione de manera lineal como debe funcionar en los diferentes parámetros. Ejemplo, esta debe ser la línea en la cual debe funcionar y yo estoy tomando datos. Aquí me dio con un desfase, aquí me dio con otro desfase, aquí me dio con otro desfase. Entonces estamos comparando los puntos de calibrado con la muestra de ensayo que tenemos para este caso. Entonces nosotros simplemente es una comparación de punto a punto, lo que me debe dar el valor y lo que me está dando en realidad.
Y pues encontramos nosotros los transmisores de presión, que los vamos a encontrar de esta forma. Como les digo, en la industria viene el transmisor directamente con su sensor, el cual ya me está convirtiendo esa pequeña señal en una señal fiable. Por lo general varios de estos tienen protocolo HAR, estos no tienen protocolo HAR, pero me ofrecen una señal de 4 a 20 miliamperios. Tenemos también los transmisores de nivel, aquí simplemente me están comparando, digamos así, hasta dónde llega. Y lo mismo aquí por este tubo hasta donde llega y me envían señales de 4 a 20 miliamperios. Transmisores de flujo, como les digo, con tubo Epitop. Estos transmisores de flujo, como les digo, estos funcionan con efecto Venturi. Va a entrar en flujo por un lado, van a medir la presión en un punto y la presión en la parte media, la presión en la parte externa y la presión en la parte media, y con ese diferencial calculan el flujo. Y aquí tenemos lo que yo les decía. Nosotros aquí como tal tenemos esto es el transmisor de temperatura. Este único es el transmisor de temperatura. Aquí tenemos pues este puede ser para RTE y este lo tenemos que es para puede ser una termocupla. Entonces simplemente nosotros metiendo digámoslo así las terminales aquí de la RTE para conexión entre hilos o la termocupla, él me va a entregar una salida de 420 miliamperios. Ojo, estos transmisores son elementos pasivos, es decir, en el lazo de control debe haber una fuente de energía o fuente de voltaje que me esté suministrando, pues para que estos puedan tener el control de la corriente a través de ese lazo. Entonces aquí vemos nosotros sus partes, que está la cabeza, la funda metálica, y aquí dentro de esto está como tal los dos hilos que pues son mi termocupla como tal, que están aislados respectivamente. Y aquí en la parte de la cabeza es donde va el transmisor. Y pues vemos que tenemos una gran variedad de transmisores y los podemos implementar en grandes procesos. Los transmisores digitales obviamente tienen una precisión y una linealización que los transmisores electrónicos no pueden tener, pero pues obviamente vamos a tener un costo más alto. Y pues las calibraciones son relativamente prácticas en casos. Los transmisores mediante HAR pues facilitan muchísimo la calibración, porque yo le estoy como pidiendo de una vez al transmisor que en qué parámetros está configurado él. Entonces esto es lo básico del instrumentista, muy por encima, digámoslo así, los diferentes elementos y sensores. Y con esto hemos culminado nuestra sesión de sensores, transmisores y comunicación industrial. Muchas gracias y espero que haya sido de su aprendizaje.